Sus propios padres vendieron a Susan al saber que no podía tener hijos, tratándola como una carga en lugar de una hija. El granjero Ed la aceptó solo para ignorarla, reduciéndola a una sombra dentro de su casa. Pero entonces apareció Thomas, un lenador con 4 hijos, que le ofreció algo que nunca tuvo, dignidad y un lugar donde ser amada por quien era, y espera a ver el giro inesperado de esta historia, porque la justicia al final habló más fuerte que el pasado. A los 18 años, Susan aún creía que la vida, por muy dura que fuera, guardaba un rincón para los sueños. Se sentó en la fría silla del consultorio, frente a la ginecóloga de voz suave y mirada cansada, esperando una solución a los dolores persistentes que había tenido durante años. Pero en vez de respuestas simples, recibió una sentencia. Las palabras cayeron sin dramatismo, sin consuelo. Tu sistema reproductivo no puede sostener un embarazo. Lo siento, Susan, no podrás tener hijos de forma natural. No hubo dramatismo en la sala, solo el zumbido de una computadora, el roce de la bata médica y el crujido leve de las uñas de Susan contra la tela gruesa de su suéter. No lloró, ni una lágrima. Solo apretó con más fuerza el borde de su ropa, como si pudiera sostenerse en algo firme mientras el mundo interior se resquebrajaba. No fue el diagnóstico lo que más le dolió, fue lo que vendría después. En su casa, un hogar rígido y conservador donde la religión era mandato y la obediencia virtud. Ser mujer no significaba libertad, inteligencia o vocación. Ser mujer significaba procrear. Era la única utilidad que sus padres reconocían como válida. Desde niña, Susan había escuchado a su madre, Martha, repetir que el valor de una mujer estaba en su útero, que Dios otorgaba el milagro de la vida a las buenas hijas, y que las que no podían dar vida estaban marcadas. Volver a casa esa tarde fue como caminar hacia una tormenta. Apenas cruzó la puerta, su madre ya sabía. Había leído el informe. No espero una explicación. Eres una vergüenza, gritó Martha, alzando la voz mientras apretaba la Biblia contra su pecho. El Señor te castigó por cuestionarlo, por ser terca, por leer libros que no debías. No eres mujer, eres un estorbo. Susan, de pie junto al marco de la puerta, sintió que las paredes de su casa ya no eran suyas. El suelo parecía alejarse bajo sus pies. Su padre, Harold, no dijo una palabra. Observó a su hija como si fuera un mueble roto. Luego, simplemente se levantó y salió por la puerta trasera. Esa misma noche, sin que Susan lo supiera, Harold se sentó frente a Ed Miller, el granjero que vivía al otro lado del camino de tierra. Ed era un hombre solitario, rudo, con fama de ser difícil y de tener un pasado nebuloso. Viudo desde hacía años. No tenía hijos y evitaba el trato con los demás. Pero esa noche, Harold tenía una propuesta: saldar las deudas de la familia a cambio de entregar a su hija. Ed aceptó sin dudar. Usó palabras ásperas, deshumanizantes, como si no hablara de una persona, sino de algo que se puede intercambiar. Dame a la muchacha, te quito la deuda. No haré preguntas. Susan no supo nada de ese trato, solo que, a la mañana siguiente, su madre le ordenó vestirse con su mejor ropa. Le entregó una pequeña maleta y la acompañó hasta el viejo pick-up de Ed. Martha no la abrazó, ni siquiera la miró. Solo dijo: obedece y no causes más problemas. Cuando llegaron a la granja, Susan notó el silencio del lugar. No había música, ni risa, ni vida. Solo polvo, herramientas oxidadas y un galinero a medio caer. La casa olía a madera vieja, a tabaco seco y humedad. La habitación que le asignaron tenía una cama estrecha, una ventana sin cortinas y un armario vacío. Ed se paró en la puerta y, sin mirarla a los ojos, dijo: ahora eres mi esposa. Tus padres no te quisieron. Yo al menos te doy teco. Y se fue. Así comenzó una vida en la sombra. 3 años. 3 años sin teléfono, sin visitas, sin cartas. Susan no podía salir sin permiso, no podía escribir, ni leer. Ed no era cruel de forma visible, pero su indiferencia calaba más hondo que cualquier castigo físico. Pasaban días sin que él le dirigiera la palabra, solo la presencia silenciosa por las noches, sin ternura, sin palabras. Susan dormía con los ojos abiertos, aprendió a caminar sin hacer ruido, aprendió a tragar el grito, y sin embargo, algo en ella no murió, algo creció en la oscuridad. Al principio fue una chispa apenas perceptible, pero con los meses se volvió un fuego callado, una rabia contenida. No contra Ed, ni siquiera contra su madre. Era un enojo contra la idea de haber sido considerada inútil por algo que no podía controlar,
contra la mentira que le vendieron desde Nina. Que su valor estaba en algo que su cuerpo no podía ofrecer. Esa furia no la destruyó, la moldeó. Día a día. Susan dejó de ser la niña obediente que bajaba la mirada, y en silencio, sin que nadie lo notara, empezó a construir su propio plan. Porque sabía que, si nadie vendría a salvarla, tendría que salvarse ella sola. Aquella tarde, mientras Susan barría el porche con movimientos lentos, un camión viejo pasó frente a la granja. No era la primera vez que lo veía, siempre conducía el mismo hombre, barba espesa, expresión tranquila, pero esta vez algo cayó desde la ventanilla. Un libro de tapas gastadas justo a sus pies. Susan se agachó, lo recogió y alzó la vista. El hombre la miraba, no apartó la mirada. Luego siguió su camino. Al día siguiente volvió. Se bajó con calma y dijo: «Gracias por el libro. Es de mi hija menor, Katie. Tiene ansiedad, lo lleva a todas partes». Le extendió la mano. «Soy Tomás. Vivo en las montañas con mis 4 hijos. Trabajo con madera. Bueno, más bien soy lenador». Susan dudó, pero respondió con voz baja: «Soy Susan. Me vendieron». Él no reaccionó con lástima, solo escuchó, con atención real. Eso fue nuevo para ella. Nadie la había escuchado así antes. Al tercer día, Thomas volvió con una canasta de comida. No preguntó nada, solo dejó la comida y se fue. A la semana siguiente trajo una manta, luego un cuento infantil. Susan empezó a esperarlo. El sonido de su camión era lo único que rompía el silencio en su mundo. Una tarde, Thomas habló: «No tienes que quedarte aquí. Tengo una casa pequeña, nada lujoso. Pero mis hijos necesitan a alguien, no una madre perfecta, solo alguien que si decides venir, estaré allí». Susan no dijo nada, pero lo pensó. Días después, Ed la humilló otra vez con sus palabras. Esa noche, Susan empacó en silencio una muda de ropa, el libro de Katie. A las 3 de la madrugada, bajo por la ventana, camino por el camino de tierra y no miro atrás. En la curva, como lo prometió, Tomás estaba allí, esperándola. Subió al camión sin decir palabra. Él tampoco habló. Solo arrancó el motor, y mientras el viento despeinaba su cabello, Susan sintió algo que no había sentido en años: libertad. No era amor aún, no era seguridad, pero era una promesa. Y a veces, una promesa basta para empezar de nuevo. La casa de Thomas era modesta: 2 habitaciones, una estufa de leña que crepitaba en las noches frías y ese olor constante a madera y sopa casera que parecía abrasar el alma. Pero lo que realmente convirtió ese lugar en un hogar fueron los niños. Danny, el mayor, le cedió su silla favorita junto al fuego sin decir palabra. Zach, el del medio, le entregó su primer juguete talado en madera con una tímida sonrisa. Katie, la pequeña, cada noche se acurrucaba a su lado y le pedía que leyera una vez más su libro preferido, el mismo que un día había unido sus caminos. Susan, por primera vez, no sintió que debía ganarse el afecto. No debía demostrar nada. Era querida por quien era, no por lo que podía ofrecer. Con el tiempo, junto a Thomas y los niños, abrió un taller donde fabricaban juguetes y donaban parte de las ganancias a mujeres que buscaban empezar de nuevo. Un día sus padres llegaron, viejos, quebrados, querían perdón. Pero Susan, firme, dijo: «Los perdono, pero mi familia está aquí. Mi pasado no me encierra, me impulsa». Y cerró la puerta, con paz,